Bienvenido, Mauricio. La campaña empezó, te iba a preguntar, Mauricio. Bueno, se bajaron unos cuantos. Vamos a ver cómo... No, claro. La campaña, bueno. La campaña, yo diría que la campaña todavía no, pero empezamos a ver cómo se dibuja en el horizonte la pre-campaña de cara a las elecciones internas de los partidos, a las PASO, para unas elecciones que van a dar mucho que hablar de este lado del río también, porque, de vuelta, como decimos siempre, es un socio comercial muy importante, pero además es un país con el que tenemos muchos puntos en común en nuestra historia. Se bajaron, vos decías, los tres últimos presidentes. Primero Macri, después Alberto Fernández, primero Cristina, que fue la primera que dijo que no iba a ser candidata. Y si podemos, se lo vamos a mostrar con declaraciones de la propia vicepresidenta. Acá la única, y quiero... Miren, no, presidenta, no, miren. Acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta, inhabilitada e intentada asesinar es una sola. Y no quiero ser autorreferencial. No se hagan los rulos, dijo en algún momento. No se hagan los Ahí rulos. lo veíamos a la expresidenta, hoy vicepresidenta argentina, diciendo nuevamente que no va a ser candidata. Entonces, tenemos una elección bastante particular en Argentina, por lo menos en su arranque. Un presidente que no va a buscar la reelección, algo que puede considerarse sin ninguna duda como una suerte de fracaso para un presidente que fue muy débil, que tuvo muchos problemas en la interna, en particular con su vicepresidenta. Mauricio Macri, que tampoco va a buscar volver a la primera magistratura, y Cristina Fernández, que reitera que no va a ser candidata. Hay algunos números atrás de esto y los comparto con los televidentes muy rápidamente. Hablamos de los tres políticos con peor imagen entre los votantes argentinos. Mauricio Macri tiene una imagen negativa, según las últimas encuestas, de 75%, el presidente Alberto Fernández de 71% y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de 69%. Es muy difícil con esos números buscar, en este contexto en el que Argentina además está atravesando, como bien decías, Leo, una situación económica muy difícil y una nueva corrida cambiaria, pensar en que cualquiera de estos tres dirigentes aspire a nuevamente ocupar la Casa Rosada. ¿Y cómo se plantea la competencia, por lo menos en los papeles entonces? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué nombres aparecen? Está buena la pregunta porque sí, ahí es donde hablamos de una pre-campaña, ¿no? Hay un montón, pero vamos a focalizarnos en algunos que son los que realmente, de vuelta, según los números, tienen realmente chances de llegar a la presidencia en las elecciones de octubre. Yo pondría primero, en función de las encuestas, pondría primero a Horacio Rodríguez Larreta, candidato de oposición, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que está con un 49% de imagen positiva según la encuesta Opina Argentina. Le sigue, dentro, digamos, de su facción... Es del partido de Macri. Juntos por el Cambio. Dentro de su facción le sigue Patricia Bullrich, la exministra de Seguridad, pero está lejos. Por eso puse 4 nombres, pero en realidad son 3. Entonces Horacio Rodríguez Larreta sigue en la preferencia o en la imagen positiva, que es lo que se está midiendo ahora, Javier Milei, de quien hablaba Eugenia hace un ratito, el líder de La Libertad Avanza, alguien que está, entre otras cosas, proponiendo la dolarización de Argentina, que fue muy atacado ayer, aunque no lo nombró, por Fernández de Kirchner en este acto, en el que, por cierto, presentó una especie de centro, un centro de estudios, un think tank, como se dice en el mundo, que se llama Escuela Justicialista Néstor Kirchner, en el cual van a reflexionar sobre la actualidad y la realidad y el futuro de Argentina a partir de la óptica kirchnerista. Un pequeño paréntesis que hacía. Y el tercero en discordia, diría yo, porque en los números son 3, el tercero en discordia es el actual ministro de Economía, Sergio Massa, quien empieza a perfilarse. Veremos cómo está la economía argentina en estos próximos meses, cómo está sobre todo el tipo de cambio en los próximos meses y qué pasa con su gestión en los próximos meses, pero empieza a perfilarse como un candidato de consenso dentro del oficialismo peronista. Con una particularidad, Leo y Gaby, hoy algunos colegas hacían la interpretación de que la vicepresidenta hizo un guiño a Sergio Massa, porque fue el único al que nombró, habló de Sergio, ¿no? Fue el único
de todos los que podía nombrar, al cual efectivamente se refirió y nombró. Bueno, es una interpretación. Habló de Milei también, pero no tan bien. Claro, pero Milei sabemos que está del otro lado del mostrador. Entonces, al único que nombró fue a Sergio Massa y bueno, había una interpretación allí como que era un cierto espaldarazo. Es cierto que son bastante cercanos, es cierto que no podía estar en el Ministerio de Economía sin el beneplácito de la vicepresidenta. Eso es una percepción que todos tuvimos, pero al mismo tiempo lo que sí es concreto es que no hubo ningún apoyo concreto de Cristina Fernández de Kirchner. No, por supuesto, porque como ocurre siempre que hay internas partidarias, lo que hacen los líderes políticos es dejar la puerta abierta a todos aquellos acuerdos que luego se traducirán en cargos, en lugares, en posiciones de influencia dentro de un eventual gobierno de su facción política. Es totalmente lógico considerando que las internas van a ser recién en agosto. ¿Hubo alguna repercusión directa de lo que dijo Cristina ayer de la oposición o del peronismo o no? Bueno, sí, ¿O hoy pasa hubo... desapercibido? No, para nada. Ayer además la transmisión duró bastante, habló 1 hora y pico, se refirió a un montón de temas. Era una clase magistral que tuvo mucho de acto político por momentos. Tampoco hubo ninguna repercusión en materia cambiaria, ¿no? Que es un poco el contexto que esta semana nos permite hablar hoy de esta pre-campaña o este inicio de campaña, como queramos ponerlo, en Argentina. Una semana especialmente difícil en la cual reapareció Cristina Fernández, hacía 2 meses prácticamente que no tenía un acto de esta magnitud. Bien, y hay por otro lado una parte del discurso de Cristina que es bastante medular, donde acusa al Fondo Monetario Internacional de la situación económica que está viviendo Argentina, inflacionaria incluso. ¿Qué análisis puedes hacer de esto? Bueno, eso se preveía que hablara en contra del Fondo Monetario Internacional. Recordemos que su sector político dentro del oficialismo no votó el acuerdo al que llegó el gobierno de Alberto Fernández con el fondo para reprogramar, refinanciar el crédito que había sido contratado por el gobierno de Mauricio Macri por casi 45.000 millones de dólares. Sí, le hizo muchísimas críticas en el sentido de señalar que tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional deja a los gobiernos sin herramientas. La crítica venía sobre todo por ese lado, no una crítica en el sentido de decir, bueno, no vamos a pagar, fue muy explícita en ese sentido. A lo que se refería era sobre todo por oposición, por contraste a lo que ocurrió durante los gobiernos kirchneristas. Recordemos que durante el gobierno de Néstor Kirchner, Argentina le pagó la deuda al Fondo Monetario y eso es visto dentro del kirchnerismo y dentro del peronismo como un éxito importante. Por eso siempre remarcan que quien asumió este nuevo crédito fue el gobierno de Mauricio Macri. Lo cierto es que en ese momento, cuando el gobierno de Mauricio Macri asume ese crédito tan voluminoso, uno de los más grandes, si no el más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional, no lo chequeé antes de venir, pero debería, cuando asume ese crédito, es verdad que Argentina estaba empezando a atravesar una situación muy compleja, porque es un país que no consigue financiamiento en los mercados internacionales, que es buena parte del problema que estamos percibiendo hoy en Argentina los uruguayos y que nos golpea también, ¿no? Porque esta diferencia cambiaria, ustedes lo han informado muchísimas veces y lo han analizado también acá en el noticiero, esta diferencia cambiaria, fenómeno para quienes van a Argentina a pasear o se quieren comprar algún regalo, pero a los comerciantes del litoral les está pegando y pegando muy duro. Está pasando también del lado chileno, porque Argentina se ha abaratado muchísimo en dólares con esto que está pasando. Entonces, tenemos que verlo, tenemos que analizarlo, tenemos que considerarlo, porque es algo que lo vivimos para bien y para mal de este lado de los ríos. Recordemos finalmente las fechas de las elecciones en Argentina. La fecha de las elecciones, sí, las PASO, las elecciones obligatorias, para lo cual primero tiene que haber acuerdos dentro de las diferentes facciones políticas, dentro de los diferentes partidos, tienen que estar claras las alianzas, para eso hay tiempo hasta junio, es un paso previo importante de tener claro. El 13 de agosto son las primarias obligatorias y el 22 de octubre la primera vuelta de las elecciones presidenciales.